Qué buena onda, qué buena onda. Pues es un gusto saludarles, amigos, el día de hoy, de nuevo en nuestras sesiones que nos van a, que nos van a acercar un poquito más a lo que es el conocimiento de mí. El ser humano está destinado a conocerse, tal vez hoy, tal vez mañana, pero ese es su destino, el averiguar de sí mismo. Nosotros estamos tomando la oportunidad, la iniciativa de acercarnos mucho más oportunamente a este tipo de conocimiento, para que la vida no nos enseñe a través del dolor, del sufrimiento, de las caídas, de las experiencias difíciles, de los momentos tormentosos, de las debilidades, ¿no es cierto? Para eso aprendemos un poquito de nosotros. Para eso nos acercamos a determinar formas, experiencias, maneras, vivencias que pueden llegar a ser incluso de riesgo para nuestra estabilidad emocional, psicológica, física, para que nosotros sintamos que en su momento tenemos un poquito más de herramientas, para que tengamos la oportunidad de experimentar con estas herramientas ventajas, ventajas de ser yo, ¿es cierto? ¿Ustedes se han preguntado en algún momento cuál es la ventaja de ser yo, de vivir esta vida? Esta, el ser Miguel, el ser Fernando, el ser Roberto, el ser Lolis. ¿Cuál es la ventaja de ser yo? ¿Cuál será la ventaja? A lo mejor yo siento que tengo determinado tipo de características, de formas, de maneras que me hacen sentir, pues, especial o bueno, o con cierta ventaja, ¿no? De los demás. Y eso es maravilloso. Sin embargo, la mayoría del tiempo, amigos, estamos tratando de mirar los defectos, los errores, ¿no es cierto? Las fallas, las, se podría decir, las situaciones que nos ponen en debilidad, en carencia, en menor precio. ¿Ah? Cuando me doy cuenta, este tipo de definiciones son las que rigen en mí. Y yo de forma inconsciente, sin saberlo, ya lo estoy conceptualizando, el concepto que tengo de mí. Entonces, muchos de nosotros el día de hoy vamos a acercarnos a una oportunidad en donde la vida nos da, miren, estamos iniciando años, estamos iniciando una nueva experiencia, etapa, muchos de nosotros lo tomamos a lo mejor de una forma simbólica, ¿no? Una nueva oportunidad, una renovación de mí, algunos se cambian el look, otros entran al gimnasio, otras personas comienzan a hacer aquellas rutas para lograr objetivos, metas, y es maravilloso. Yo estoy comprometido conmigo y por eso el día de hoy el tema que vamos a abordar es precisamente un tema que nos concierne a nosotros mismos y es un tema que no es externo, no es un tema social, no es un tema familiar, no es un tema que tenga que controlarse desde diferentes esferas, es un tema bien personal e íntimo. Este tema habla del autosabotaje, amigos. La forma, la manera en la que el ser humano puede llegar solito, ¿sí? Sin que a veces nadie lo conduzca hasta ahí, autoacribillarse, hacerse daño a sí mismo, a ponerse el pie justo cuando va encarrerado, ¿no es cierto? Y sales volando como si fueras atleta olímpico en medio de un momento, en un salto, ¿no es cierto? Sales volando y cuando volteas enojadamente a ver quién carajo me puso el pie detrás, ¿quién creen que es? Yo, merengue, ¿no es cierto? Yo mero soy el que terminé por darme. Muchas gracias, muchas gracias. Me trajeron mi agüita, miren qué chulada, amigos. Una belleza. Tomen su agüita, su café, un tecito, porque va a estar buenísimo el tema de hoy, se los digo de corazón. Vamos a arrancar, ¿ok? Y aquí ya estamos listos, puestos y dispuestos. Miren,
El tema del saboteador es un tema que nos concierne a todos, porque todos en algún momento hemos tenido se podría decir, la necesidad, sí, así lo llamaremos, la necesidad de enfocarnos, orientarnos, encarrilarnos, dirigirnos al cumplimiento de metas, de objetivos, de expectativas, ¿por qué no decirlo? De sueños también. El que nosotros nos dirijamos a cumplir esas metas, esos objetivos, tanto personales, familiares, laborales, sociales, es algo común en el ser humano. Ahorita que iniciaba el año, ¿quién se comió sus uvitas pensando en que iba a haber nuevos proyectos, nuevos deseos, nuevas experiencias que vivir? Pues prácticamente es una tradición que nos convida a que todos tengamos oportunidad, ¿no? De acercarnos, a que todos tengamos oportunidad de acercarnos a lo que deseamos, prácticamente a que nuestro deseo se realice. Cuando nosotros tomamos esas uvitas y nos la comemos, lo que estamos haciendo es exaltar nuestro deseo, es darnos una pequeña idea, una cercanía hacia donde el deseo del ser humano se dirige. Por eso, cuando yo creo un proyecto o tengo una expectativa o realizo determinada meta en mi vida, dentro de esa meta, proyecto u objetivo, está cargado mi deseo. Ahí hay destellos de mí, de lo que yo también anhelo, de lo que yo también quiero llegar. Entonces yo, por ejemplo, dentro de mi objetivo personal está este año, no sé, tener determinada actividad física, comprar o reafirmar determinada compra o terminar de liquidar a la mejor determinada compra, ¿no? Realizar alguna actividad en familia, estar más unidos, convivir más, tener más confianza, o sea, ese tipo de pequeñas metas, objetivos, me van haciendo, amigos, que yo vaya de a poquito comprendiendo y entendiendo mi deseo personal. Estos deseos surgen desde el fondo de nuestro instinto. Nuestro instinto es el que dirige literalmente nuestro destino. Nosotros decidimos qué ponernos, qué colores, qué ropa elegir, qué tipo de experiencias ir viviendo, qué calles ir recorriendo, incluso elegimos qué pareja va a acompañarnos al lado de nuestra vida desde una forma instintiva. Nuestro instinto es el que nos dice que nosotros nos sentimos cómodos con esa persona. Nuestro instinto es el que nos aleja o nos acerca. Y de repente digo, como que esa persona tiene sangre pesada, como que hay algo que, no sé, es como muy densa. Mi instinto me está alertando que ese ser humano no es conveniente para mí. Este es un sistema inconsciente a mí. O sea, no soy consciente de que muy en el fondo está habiendo movimientos psíquicos, emocionales, que están intentando llevarme a acercar o alejarme de determinadas experiencias. Tú no te das cuenta, pero la profesión que elegiste, el trabajo, el camino, la familia incluso que has formado, es parte de un proyecto interno, en donde tú, deseando conscientemente o inconscientemente, te has acercado a ese proyecto. Algunos de nosotros entramos en etapas autodestructivas. Y estas etapas autodestructivas también, amigos, y se los comparto con todo cariño, también están dentro del deseo del ser humano. Quiere decir que aquella persona que está en medio de un estado de destrucción es porque su instinto lo está llevando hacia allá. Aquella persona que entró en un proceso tal vez de adicción o en un proceso tal vez de conductas de riesgo o personas que están exponiéndose constantemente a ese tipo de riesgos, posiblemente muy en el fondo, ese objetivo es
el de destruirse. Y muchos seres humanos lo ignoran. Y la familia, la gente, los amigos, la pareja lo mira y dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No estás viendo que estás literalmente al borde de perder la vida, de perder tu familia, de perder tu dinero, de perder, o sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y el sujeto no tiene la menor idea, simplemente se enfada porque ni él sabe qué está pasando. ¿Por qué está llevándose a rumbos y sus decisiones cada vez son más cercanas a lo que puede ser el peligro? Porque si ya te diste cuenta que esto te hizo perder esto, ¿por qué sigues en ese proceso? Entonces, muchos de nosotros tenemos ya conductas, incluso estilos de vida destructivos. Y esto va en contra de nuestra oportunidad de vida. Es un acto de sabotaje para el ser humano. El ser humano entonces no se da cuenta cuando él solito se pone el pie. Tal vez los de afuera sí, porque desde afuera es otra historia la que se mira, pero desde adentro nosotros no nos damos cuenta, amigos. Nosotros no tenemos idea de por qué justamente cuando vamos a realizar esa acción que nos va a traer éxito, logro, reconocimiento, prosperidad, evolución, tomamos decisiones que nos van a llevar literalmente al camino de la tragedia. El otro día, amigos, en la universidad, yo soy asesor de tesis y también soy sinodal en los exámenes profesionales. Entonces, eran las 8 de la mañana, ¿no? El primer examen profesional de la temporada, porque hay temporada de exámenes. ¿Y qué creen? Estábamos esperando al jovencito, un jovencito que literalmente se había esforzado mucho por, terminar su carrera, venía desde una localidad, que estaba a mucha distancia de la universidad, o sea, se esforzaba, sacaba buenas notas y hacía todo lo posible para poder llevar un buen desempeño escolar. Sin embargo, justo en el momento de su examen profesional, llegó totalmente ebrio nuestro amigo, ¿no es cierto? Cuando lo veo, estaba literalmente en vivo, o sea, ni siquiera, no llegó crudo, no, llegó borracho, ¿no es cierto? Literalmente el cuate se estaba tambaleando y su voz, su mirada, lo delataba literalmente, ¿no es cierto? Entonces yo lo vi y dije, no es posible, este güey está actuando, ¿no? Nos está haciendo una broma, ¿no? No era broma, amigos, estaba literalmente luchando por ponerse de pie y sostenerse, ¿no es cierto? Entonces le digo, oye, mi hermanito, ¿qué te pasó? Dice, profe, perdón. Pero ya saben cómo literalmente solemos reconocerlo, ¿no? Dicen, el borracho es humilde y acepta a veces el error. Sí, es verdad, perdón, profe, dice. Ayer salí a tomarme una cervecita para destensarme porque me sentía muy nervioso y no sé qué pasó. Dice, toda la tarde estuve pues estudiando para todo, para exponer mi tesis y todo, y mire, ¿no? Entonces, pues obviamente no lo dejaron presentar su examen, el director de carrera no le permitió, y pues ahí se quedó su intento, ¿no? Fue muy trágico. Eh, yo me sentí, literalmente, amigos, sentí un poco de su dolor, y él estaba ahí sentado en una esquinita, ya se habían salido todos, y él estaba por ahí, y yo me acerqué y lo vi con esa sensación con la que un ser humano se ve cuando sabe que ha cometido un error, pero también, amigos, como que con esa sensación de, de haber perdido algo que tanto amaba, ¿no es cierto? Con ese vacío de pérdida.
con un duelo, incluso iniciándose en ese momento, porque sabía todo lo que en su momento se había esforzado, el dinerito que había tenido que pagar para poder presentar su examen y hacer todo, ¿ah? Porque para la titulación y todo esto, pues se paga un dinerito. Entonces, la verdad es que nosotros no nos damos cuenta, como les digo, muchas veces es inconsciente el sabotaje y esto tiene que ver con un terreno en específico a nivel mental, una instancia. La mente se divide en partes, la mente se divide en zonas. La mente es un lugar, no es un sujeto o un ente. Para aquellos que pensemos que la mente es alguien, no, es algo, ¿sale? Es un lugar en donde puede entrar ya sea un poder consciente, una zona consciente de control, que son los que realmente dirigen la mente, o puede entrar una zona instintiva de control, que también dirige la mente. Un sujeto de repente se levanta en la mañana, tiene hambre, siente cómo le grugrusea su pancita y lo primero que hace es, y de forma instintiva, a lo mejor ir directamente a la cocina, abre el refri, a ver qué puede literalmente saciar esa necesidad. Instintivamente yo me llevo hasta ese punto. Cuando soy consciente, pues yo trato de dirigir esa zona mental hacia lo que sé que puede llegar a ser lo mejor para mí. Pero mientras yo esté en modo instintivo, el instinto dirige. De hecho, el instinto dirige el 97% de las actividades psíquicas. Por lo tanto, solo el 3% lo dirige la zona consciente. Quiere decir que prácticamente el ser humano es un ser humano a cualquier lugar nos conduce. Por eso nuestras elecciones, decisiones, el auto que tienes, todo tiene que ver con eso. Muy por hacernos conscientes de eso. Por lo regular vamos a cualquier lugar y elegimos algo de comer en el supermercado, determinada marca, o terminamos por realizar determinado viaje de vacaciones a tal lugar. Pienso que yo lo decidí, fue mi necesidad. Esto le corresponde a una zona, un terreno de la mente que es el terreno del instinto. Terreno del instinto que es, ya le decía, 97% y que está dirigido, comandado, regulado y administrado por una representación psíquica. Esta representación se llama o se le llama ego. ¿Ustedes han escuchado hablar del ego? Hay personas que dicen, ese güey es bien ego, esa persona ya se le subió el ego, ¿no? O sea, el ego nosotros lo tomamos muchas veces como alguien que se siente mucho o que se quiere ser muy fregón y bueno, eso es una deformación del ego. Quiere decir que el ego ya se deformó hacia una zona, pero naturalmente el ego es una instancia que ayuda a regular y que nos da la oportunidad de que nosotros sobrevivamos, llenemos nuestras necesidades, nos sintamos satisfechos y está en colaboración con la zona consciente. Quiere decir, el ego es amigo de la conciencia, por así decirlo. El instinto pide alimento, pero la conciencia termina por limitar cuando ese alimento es inapropiado. Vamos a poner un ejemplo. Voy caminando con mi pareja en la calle y pasa una persona, sea yo caballero o dama, pasa una persona muy atractiva, sumamente atractiva. Mi instinto me hace que yo
literalmente vea ese atractivo. Sin embargo, mi conciencia toma representación en ese momento y dice, vienes con tu pareja, sería una falta de respeto el literalmente voltear y mirar durante todo el trayecto a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el sujeto? Va de la mano, se hace güey, tose y voltea y ve a la persona y ya regresa, ¿no es cierto? Entonces, sació por un momento el instinto, pero conscientemente estuvo dándose cuenta que obviamente este tipo de acción, ¿no? Puede conllevar una consecuencia en donde la esposa dice, no creas que, o el esposo, no creas que no me di cuenta, tuviste a la muchacha o tuviste al galán, ¿qué pasó, no? Y bueno, ahí está, dependiendo también del tipo de pareja, porque hay parejas que voltean a ver a una persona atractiva y ambos dicen, wow, qué guapa o qué guapo está, ¿no es cierto? Y eso es lindo también, ¿no? El que ambos puedan reconocer que hay personas que son muy atractivas y de alguna otra manera no le hace daño a nadie, ¿no? Sin embargo, ese es el ego, o sea, el ego es el que también pone límite. Entonces el ego es el que sabe que de alguna otra manera no debe de ir más allá. El instinto pide alimento. Tú puedes de repente estar viendo un montón de dinero, ¿no es cierto? Y a lo mejor me dedico a contar en un banco, en un... Entonces esas personas de repente están ahí y bien podrían una tarde agarrarse unos fajos y llevárselos. Su instinto de seguridad material le dice, oye, estás bien tronado en estos meses, semanas, agárrate una lana y vámonos, papá, ¿no es cierto? O sea, ese es el instinto, porque el instinto siempre va a pedir alimento, pero llega la conciencia y dice, esto no es correcto, esto no sería prudente y esto de alguna manera pondría en riesgo incluso tu integridad, libertad, reputación y mucho más, ¿no es cierto? Así que mejor deja sus montoncitos, haz tu cuenta y le entregas como cada día de entrega de dinero, ¿no es cierto? Y es lo que hace. Entonces, ¿por qué hay personas que un día se pelan con, no sé, determinada cantidad de dinero? Porque ganó su instinto, le ganó a la zona consciente. ¿Y cómo no? Si es 97%. O sea, ese 3% está literalmente luchando contra lo que es la avalancha del instinto que constantemente está moviendo. Por eso aquellos seres humanos que conllevan un orden en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, en su manera de ser, de pensar y de actuar, mis respetos, cabrón, porque es toda una chamba realmente, ya se dan cuenta. No, no cualquiera se la avienta. Es más fácil caer en el instinto. Por eso mucha gente suele entrar en el sabotaje, porque el sabotaje es aquella zona que literalmente interrumpe a la conciencia y literal me la paso simplemente volviéndome aquel acaparador del deseo y el instinto lo único que hace es alimentarse y me convierto en un hedonista, un amante del placer. ¿Ah? Y ese, amigos, es un camino que muchos seres humanos tal vez hemos tomado, porque déjenme decirles, esto a veces se da a regreso, o sea, pero quiero que ustedes vayan conmigo en este tipo de experiencia. Fíjense, ¿qué es el ego? El ego es una herramienta de control. Miren, yo le pongo un tema aquí muy importante, porque cuando nosotros hablamos de mente, de psique, ya se nombraba en épocas aristotélicas, pues hablamos del alma. No solamente la mente va a tener una representatividad a nivel cognitivo, sino es una representación también de una zona consciente. Y esa conciencia es la vocera, decía Aristóteles, del ser. O sea, ¿qué es el ser? Pues es esa parte interna, ese yo que está dentro, que muchos le llaman espíritu o como quieran llamarle. O sea, es esa esencia que nosotros podemos caracterizar como lo que realmente somos. Y muchos de los, se podría decir, métodos
que el ser humano ha venido creando en la historia desde una zona antropológica revela que los seres humanos siempre estamos en busca de reconocer y exaltar ese ser. Por eso desde hace muchos años, incluso en todas las culturas, se ha venido dando que se tome en cuenta esa zona. Es hasta ahora que le hemos dado características y nombres que tienen que ver con la mente, pero desde hace muchos años esto ya se estudiaba. Nosotros nos vamos a los textos sánscritos de los hinduistas y en el libro Mahabharata, que es un libro que tiene y contiene lo que es los mandatos de cómo deben de vivir, que fue escrito hace 5.600 años, nos dice ya cómo es la mente, cómo se divide una zona, y con, o sea, a lo mejor no de la forma en la que hoy lo vemos o lo estructura el doctor Sigmund Freud o actualmente maestros de la mente, pero ya estaba descrito, simplemente con formas y maneras posiblemente naturales para la época. Es por eso que ahí la antropología nos ayuda para poder conocer el contexto de la época de la humanidad y poder aterrizar esos conocimientos en posibles referencias actuales. Pero esto ya se sabía, amigos, y por eso mismo el ego es tomado como una herramienta, no solo de ahora, sino milenariamente, una herramienta psicoespiritual, o sea, una herramienta que controla incluso lo que puede llegar a ser esa zona oscura de nosotros, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que culturalmente los seres humanos pintan una dualidad en la mente, un diablito y un angelito, que te dicen cosas, ¿no es cierto? Y el diablito te dice, bájale una lana, y el angelito, no, güey, ¿cómo crees? O sea, y aquí están esas dos zonas, ¿no es cierto? Culturalmente, esta división se da porque dentro de nosotros, como les decía, ejercen dos poderes nuestra mente. Ella solamente está al servicio y estos dos poderes toman control posible. Y es por eso que nosotros vemos todo también en esa dualidad, ¿no? Ese diablito que me está endulzando que haga tal cosa y ese angelito que me está diciendo que haga buenas cosas, buenos actos, que perdone a esa persona, que no sea infiel, que no sea... es ese, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta, en realidad, pues no es que sean dos cosas, en realidad son esas dos polaridades que le digo. Es ese deseo que se manifiesta a través de los instintos, porque tenemos necesidades como todos, y es esa conciencia que busca de alguna forma ordenar de manera, se podría decir, correcta, lo que debería de ser. Cuando una persona tiene disfunciones severas en determinadas zonas, ya sea del cerebro o en su programa, en su sistema operativo, en su software mental, podríamos decir que esa parte consciente se inhibe. Por ejemplo, los psicópatas, ¿no? Son personas que tienen un daño en la zona de la amígdala central y por eso mismo no se les permite llegar a tomar conciencia. Por eso pueden tener a su víctima ahí tirada, acaban de asesinar a alguien y están sentados comiendo cornflakes y viendo una comedia y riéndose, ¿no es cierto? O sea, se están riendo y están cotorreando. Y el cuate ahí tirado, y este güey literalmente no tiene algo interno que ponga un límite. Lo que nosotros nos remuerde la conciencia es esa zona que dices, oye, güey, no, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás haciendo? No te pases de lanza. Es esa zona, no está activa. Solamente hay un poder en donde el instinto maneja y el instinto también tiene un poder increíble. Por eso el psicópata es seductor. Muchas veces es un personaje que parecería ser una persona muy inteligente. Y tú lo ves, ¿no? Incluso hay historias de asesinos seriales y demás que suelen tener, voy a cargar espérame un segundito, porque me salió un anuncio de que se está agotando la batería y no quiero que nos quedemos a medias. Bueno,
Entonces, la conciencia, no, o sea, si solo es 3% y algunos seres humanos no la tenemos activa, ya se imaginarán cómo nos va, ¿no es cierto? Por eso, muchas de las experiencias actuales, pues, tienen que ver con estas temáticas. Permítame un segundo, voy a cargar esto, amigo, rapidísimo, rapidísimo. Y lo conectamos, ¿vale? Ya está, Miguel. Ahora sí. Ahí está, perfectamente bien. Bueno, entonces, ahora sí, muy bien, ya estamos listos. Entonces, así como el ego es el encargado de administrar lo que es toda esta zona instintiva. Él es el representante del instinto en la mente. Es como su vocero. O sea, es el que da la cara por el instinto en la instancia mental. Llega y pide, necesitamos esto. Es el gestor, necesitamos aquello, necesitamos alimentar. ¿Qué es lo que necesita alimentar y que administra los 4 pilares instintivos que todo ser humano tenemos? Número 1, el instinto de seguridad material, ¿sale? El instinto de seguridad material es el que está encargado de que nosotros necesitemos tener. Incluso el cavernícola tenía sus objetos, ¿sí me explico? Ya sea su cuchillo o tenía determinada herramienta y eran suyas. Desde lo más primitivo del ser humano, desde lo más primitivo del ser humano, ha nacido el instinto de tener. Es por eso que ahora nosotros buscamos tener, poseer. Lo que busca el alimento del instinto de seguridad material es el poseer. Y por eso yo todo le nombro mi esposa, mi auto, mi casa, mi trabajo, mi desayuno, ¿no es cierto? Todo es mí, si te das cuenta, por instinto todos buscamos poseer. Bueno, número 2, instinto de seguridad emocional. Por instinto, todo ser humano busca tener afecto. Y si no lo tiene, lo consigue. Y si no lo puede conseguir, lo compra. Y si no tiene para comprarlo, trata de adquirirlo de cualquier manera. Pero es una necesidad. El tener afecto, el tener cariño, el que alguien nos diga, hey, te aprecio, sea quien sea. Eso nos hace que nosotros incluso decidamos estar o no en determinados lugares, personas, con determinadas experiencias. Esas necesidades, el poseer o el sentir el afecto de los demás. Entonces el ser humano en el instinto de seguridad emocional va a pedir, su alimento va a ser el afecto. Posteriormente tenemos el instinto de seguridad social y este instinto lo que hace es tratar de conseguir pertenencia, porque el ser humano siempre busca su origen por instinto. Por eso una persona que fue posiblemente criada en un orfanato, cuando va creciendo le surge el deseo de tratar de saber quiénes son sus padres y se emprende muchas veces en la búsqueda, ¿sale? O sea, es un gran deseo, es una necesidad saber quiénes fueron sus padres, por qué no se hicieron cargo, o sea, qué pasó con su vida. Es una gran, pocos son los que dicen, me vale madre, yo aquí hago mi vida, o sea, pocos, la gran mayoría tienen esa gran necesidad y nosotros lo vemos en los adolescentes. El adolescente, puede que en su momento el adolescente sea la muestra más clara de este instinto de seguridad social, porque es aquel que se da cuenta que va pronto a dejar el grupo que lo crió y lo formó, que es la familia, y va a entrar al grupo del mundo, a ser uno más del mundo. La familia ya lo acepta, chueco, raro, medio miope y como sea, ¿no es cierto? Pero el mundo aún no lo acepta. Es por eso que el adolescente entra en esa ansiedad de querer ser aceptado por el mundo. Y es entonces en donde intenta encajar en el mundo y hace cualquier locura para ser aceptado.
para que pertenezca al mundo. Incluso rechaza a su familia y la mamá le dice, oye hijo, pero ¿por qué no quieres ir este domingo con la abuelita? No manches, tú te la pasabas re bien. Dice, no, voy con mis amigos, ¿no? Al cine. Tiene 15 años el chavito, quiere ir al cine con sus amigos y antes hasta lloraba cuando no iba con su abuela. Dice su mamá, pero pues vamos a comer y vamos a ver una peli y vamos a estar bien. Y el niño dice, no, prefiero ir con mis amigos a ver una película. ¿Por qué? Cuando esos güeyes los conoce de apenas 3 meses atrás que entraron juntos a la escuela. O sea, ¿por qué hace eso? Porque busca la aprobación del mundo, busca el sentirse parte de, entre más convive con el mundo y aquellos que lo representan, que son sus amistades, más siente que puede ser aceptado. Por eso la necesidad del adolescente de salir, de hacer algo afuera y conocer y tocar el mundo. No sé, a través de esto sentir un poquito más de seguridad, ¿no es cierto? Es un instinto, vaya. Ahí lo vemos claro. Y posteriormente, amigos, y no carente, viene el instinto de seguridad sexual, ¿no es cierto? Este instinto, pese a lo que nosotros pensemos, que nos va a llevar a estar constantemente deseando tener sexo, es un instinto que lo que busca no es placer sexual, no es su finalidad, su alimento no es el placer sexual, su alimento es la permanencia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un instinto de supervivencia y como yo quiero vivir, pero conscientemente sé que soy finito, o sea, que tengo un límite, porque tampoco soy güey como para saber que soy inmortal, o sea, sé que va a llegar un momento en el que este muñecazo se les va, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esto, amigos, va a causar una pequeña zona interna de búsqueda de permanecer aquí. Pero como no puedo permanecer, ¿cómo lo hago entonces? Y ahí es donde viene la famosísima zona de conservación de la especie. Como yo no puedo permanecer aquí, lo que busco es dejar un legado que me represente en el futuro. Aunque yo ya no esté, va a haber un legado que me va a representar y voy a seguir vivo a través de ese legado. Por eso entra la necesidad en el ser humano a determinada edad de ser padre o madre. Y hasta luchan y se meten a tratamientos de fertilidad y buscan, o sea, tratan de alguna u otra manera. Hay un instinto interno que los lleva a tener la necesidad de tener un bebé. ¿Por qué? Porque a través de esto yo permanezco, yo sigo. Literalmente, yo vivo. ¿Ya te diste cuenta? Qué maravilla. Entonces el ego es el encargado de administrar estos cuatro fundamentales. Permanencia, ¿no es cierto? Aprobación y aceptación. Entonces, están ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces, el ego está administrando. Aguanten, ahorita está tratando de administrar. Pero, ¿qué pasa, amigos? Porque déjenme decirles, ¿no? Que el ego no solamente es el que los administra. O sea, es que esto es una zona muy hermosa que definen los grandes maestros de la psicoanálisis, que nos da la oportunidad, de la propuesta psicoanalítica, que nos da la oportunidad de entender lo que es la estructura de la mente, ¿no? La estructura de la mente a nivel interno, cómo funciona como tal, o sea, las profundidades de aquello que incluso está automatizado. Entonces, el ego, en realidad, amigos, fíjense lo que es el que administra, pero también es el que contiene. O sea, es el administrador, pero es el contenedor de los instintos naturales, aparte de que los regula
les pone límite, también los contiene, los mantiene. O sea, deja que se alimenten y también los contiene, ¿sale? Y de alguna otra manera, el ego pone a prueba estas capacidades del ser consciente, cuando nosotros estamos acercándonos, ¿no? A determinada experiencia, ¿no? Miren, cuando yo voy aprendiendo, porque la vida es constante aprendizaje de la experiencia, el ego me ayuda a que yo también ponga a prueba determinadas habilidades personales, ¿sale? Me hace sentir que yo puedo o que yo necesito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te animaste a decirle a esa chica o a ese chico, por ejemplo, también, que fuera tu pareja? No, pues de alguna otra manera, en medio de un momento me envalentoné y dije, pues, ¿qué más, güey? O qué, pues voy y de una vez lo hago, ¿no es cierto? Y entonces ahí va el cuate con su florecita y ahí está, comienza esa experiencia, ¿no? Entonces, si yo de repente acierto, me siento mejor y digo, ya viste, si pudiste o ya viste, porque la chavita a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Tú también me gustabas, ¿no? ¿De verdad? Sí. Oh, qué buena onda. Entonces, en ese momento, yo me siento bien conmigo, me da seguridad, me siento en confianza, me siento bien. Pero, ¿qué pasa si de repente soy rechazado? ¿Qué pasa? Pues obviamente comienza a haber esa autocrítica, ¿no? Esa zona de sometimiento. No, tal vez no era lo suficiente, era demasiado para mí esa chica, no tenía lo que debía o no le gustan las personas como yo, soy un perdedor. Comienza entonces esa zona personal que nadie me dice, soy yo el que comienzo a darme la autocrítica. Y eso balancea en algún momento lo que es el ego y lo que está entrando como alimento, ¿no? Pero en algún momento esto puede llegar a ser riesgoso, sí, amigos. Y les voy a decir por qué. Porque fíjense lo que les quiero compartir aquí. El ego, al verse muchas veces indefenso, es decir, sin la suficiente posibilidad de poder obtener alimento, porque conscientemente estás en medio de una disciplina que mantienes al ego al margen del deseo y de los instintos, lo mantienes ahí sin darle nada, o bien al contrario, con una libertad excesiva de control, es decir, un sujeto que literalmente no pone ese límite consciente y hace lo que su deseo le dice. Sí, hago lo que mi deseo me dice y literalmente solo vivo para poder satisfacer ese deseo. Entonces, el ego va a perder su programación original, es decir, su software, porque así nacemos todos, con el que viene se podría decir, de fábrica, ¿no? El software con el que viene de fábrica es ayudar a la zona consciente. Saber que cuando la zona consciente ponga un límite, él se cierre. O sea, trabajar en conjunto a favor y tratar de mantener vigente lo que puede llegar a ser esa zona consciente y también satisfacer, obviamente, porque esa es su misión, al ser humano, pero regular esa satisfacción pierde su capacidad. Pierde su capacidad y no solo eso, amigos, pierde su capacidad y fíjense, comienza entonces a deformarse. Y aquí es donde las personas dicen, ay, es que el ego es malo. Tú vas con un cuate que estudia filosofía oriental de cualquier tipo, china, japonesa, hinduista, te van a decir, muerte al ego. Tú dices, ¿cómo? ¿Muerte al ego? Oye, sí, muerte. El ego
hay que matarlo, hay que literalmente liberarnos del ego porque es el animal que te lleva a que tú hagas actos indebidos, realices cosas que incluso pongan en riesgo tu vida y la vida de otros. O sea, es ese el que te lleva a hacer cualquier atrocidad, ¿no es cierto? Ese es el ego. Entonces, yo les voy a decir algo, amigos. El ego en realidad no es ese animal. Obviamente controla y maneja los instintos, que es nuestra zona, sí, obviamente más primitiva, pero el ego como tal no es un animal, ni hay que domarlo, ni hacerle como si fuera literalmente un monstruo, la destrucción al monstruo, no. El ego en realidad está al servicio del ser humano, pero en su momento se ha deformado. ¿Cómo se deformó? Porque o lo reprimieron demasiado y no le dieron nada, o le dieron libertad excesiva y se alimentó de más. Ojo, una predisposición a la deformación del ego, o sea, a que el ego, ya sea que se reprima o se descoyunte hacia la sobrealimentación, se puede encontrar en lo que es la alteración de los cromosomas 9, 10 y 11, que en algún momento tal vez yo les he compartido, que prácticamente es aquella zona cuando el bebé está en medio del proceso de gestación, a partir de los 4,5 meses de embarazo, comienza una etapa nueva a nivel neuronal, ¿sí? Se comienzan a configurar todas las regulaciones en el pequeñito en cuanto al futuro de este pequeñito. Esos son los controles, los cromosomas son los controles de toda lo que va a ser esa zona, se podría decir, automatizada, amigos. El que el corazón lata determinada cantidad de tiempo, el que cada vez que tenga miedo segregue determinada cantidad de adrenalina, el que el sistema nervioso conecte de esta forma, o sea, todo eso, ¿sí? El que la digestión realice su proceso, o sea, todos esos procesos biológicos están regulados por controles. Estos controles son los pares cromosomáticos. En el embarazo y en la formación de un pequeñito, cuando mamá tiene eventos emocionalmente intensos, suele tener una proyección directa a lo que es la modificación de los pares cromosomáticos 9, 10 y 11. Puede que mamá haya vivido una decepción, una pérdida, un accidente, un evento cumbre a nivel emocional que le llevó a tener un pico a nivel bioquímico, adrenalina, cortisol, oxitocina, noradrenalina, un coraje fuerte o una decepción tan grande que esa alteración bioquímica en su sangre le llega al pequeñito en formación y modifica lo que son estos pares cromosomáticos. Desde el ultrasonido, el bebé está perfecto y pronto nacerá, pero desde la zona de formación interna, en lo que es esta regulación neuronal, sí hay modificación. Entonces el pequeño se predispone a modificar su percepción, porque es una de las zonas que se modifica. Y cuando se modifica esa percepción, cambia todo lo que es la necesidad del sujeto, porque ahora el sujeto tiene una necesidad en cuanto a su saciedad, en cuanto al sentirse saciado. Y es por eso que constantemente va a pedir alimento. Su instinto pedía, vamos a poner un ejemplo. Obviamente esto pues es meramente un ejemplo, ¿no? Vamos a pedir un ejemplo. El sujeto pedía determinada cantidad de afecto, vamos a poner, no sé, determinadas nanogramos por decilitro, porque el afecto para una persona se mide con dopamina, con serotonina, o sea, eso, cuando alguien me abraza, yo produzco eso. Y eso lo lee mi cerebro como afecto, como cariño. Entonces,
Todo es químico a nivel interno, ¿sí? Si me abraza alguien y me dice te amo, en ese momento yo genero endorfinas. Estas cambian dopamina, estas cambian mi química sanguínea y cuando pasa se lee con determinada cantidad ahora de más. Y eso hace que yo sacie esa necesidad del instinto de decir afecto, afecto, afecto. Ya, eso hizo. No es que realmente el abrazo me conforte, es que bioquímicamente algo cambió a nivel interno. Entonces, como acá está modificada la forma en la que yo estoy midiendo la química sanguínea, yo necesito más. Si yo necesitaba, por así decirlo, un par de abrazos al día para poder sentirme en afecto, ahora voy a necesitar 10. Y va a ser un niño que tenga a sus hermanitos de manera natural, todos teniendo una emocionalidad natural en donde le den un par de abrazos y se sientan en afecto, y ese va a necesitar 8 o 10 abrazos para poder sentir lo mismo que el otro siente, mientras no se va a sentir en carencia, se va a sentir en necesidad. Y esa necesidad, mamá va a decir, a todos mis hijos los quiero por igual, a todos los abrazo igual, a todos les atiendo igual y a todos les doy aprecio igual. Es verdad, pero ese necesitaba más. Y es por eso que desde ahí se crea un déficit que conforme va creciendo es un vacío. Y es enorme, caray. Cuando te das cuenta, es un sujeto con una gran necesidad de afecto, aunque haya sido tratado con afecto. ¿Te estás dando cuenta? Esto lo dice la doctora Elana Iron, que es una neurocientífica de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y es una eminencia en cuanto al tema, amigos, de cómo sucede que el ser humano desregula su saciedad. Y esa saciedad me hace que yo necesite, 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 necesite. Es decir, más. Ahora, si mi necesidad es de aceptación, como mi instinto de seguridad social, lo que quiere es que me aprueben, me acepten, ahora es una gran necesidad. Y es ese sujeto que se va a desvivir por ser aceptado. Si es en el aspecto de poseer, ahora se va a desvivir por tener. Y es ese sujeto que literalmente va a vivir para tener. Ahí ya está llevándose hacia una zona de disfunción. Entonces, ay, perdón amigos, ¿algo sucedió? Ahí está. Aquí es donde entra la oportunidad para todos, amigos, porque fíjense lo que quiero compartirles. El ego, ya sea que lo reprimamos o ya sea que le demos libertad excesiva, va a tomar entonces esa forma, ya sea de libertinaje o de represión. Y es que el ego, como dicen los orientales, es como un animalito, bueno, es que es primitivo, es nuestra zona más primitiva. Sí, en efecto, el instinto es lo más primitivo que tenemos. La conciencia, pues es la zona más, se podría decir, más sofisticada. Si nosotros lo viéramos a nivel cerebral, la zona instintiva es lo que está más abajo, la zona que está, se puede decir, más apegada a lo que pueda llegar a ser las reacciones naturales, incluso le llaman cerebro reptiliano, porque es el instinto, como si tú ves una lagartija que está ahí parada, parece inmóvil, pasa un mosquito y de repente saca la lengua y hace, y ya se lo comió, cabrón. O sea, por instinto reacciona. Entonces, esa primera parte es el instinto puro. Luego viene una zona límbica que puede llegar a ser el cerebro mamífero, así le llaman, que es la zona donde se crean sensaciones, sentimientos y también donde muy posiblemente nosotros nos adecuamos ya a ese tipo de sensaciones y sentimientos. Y luego viene lo que le llaman neocórtex, que es todas las redes neuronales, las 200.000 millones de neuronas con sus conectores y sus, se podría decir, funcionalidades óptimas. Entonces, eso es lo que ya da conciencia, el que yo me dé cuenta que estoy aquí ahora, que acabo de regarla, que, o sea, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense cómo la otra zona
es mucho más, a pesar de que nosotros tenemos esa parte que nos ayuda a tomar conciencia, la otra zona es la que literalmente lleva el orden de todo. Si yo tuviera que ocupar la conciencia para todo, moriría, porque cuando me duermo dejaría entonces de respirar, dejaría mi corazón de bombear sangre, o sea, tendría que hacerme consciente en todo momento de todo, de que crece mi cabello, bueno, los que tienen cabello, de que crecen mis uñas, de que, o sea, literalmente tendría que estar haciéndome consciente de todo, si no, ¿cómo funcionaría? Quiere decir que entonces lo analógico, lo inconsciente, es lo que domina, como les decía. Es ahí, amigos, donde es muy fácil caer en una deformación del ego. El ego tiende a hacer mal manejo del control de los instintos cuando ya está deformado, ¿sí? Ya sea que los desborde cuando le dimos libertinaje, lo desborda o bien lo reprime y provoca irregularidades en los sistemas de comunicación y ejecución mental. Esto lo que va a crear es que el sujeto comience a sentir que ahora el placer es un nuevo objetivo y conscientemente se llama a sí mismo, ¿no? Aquel que lo vive. Y es por eso que el cuate se la pasa simplemente tratando de buscar disfrutar y obtener de los demás ese placer. No importa que los hiera, no importa que los ofenda, no importa que los traicione. Lo que él busca es su placer. Y ese sujeto, ante los ojos de los demás, se ve así, como un hedonista, como aquel que le vale madre a los demás. O sea, es ese cuate y muy posiblemente pasa por encima de ti, porque lo que su deseo le está pidiendo a lo mejor es tener, y el cuate no le importa, si es su familiar, lo estafó, cabrón. Era su primo, era su hermano, lo dejó en la bancarrota. Yo he escuchado casos de personas así. No le importó que tuviera su familia, sus niñitos que estaban creciendo, era su primo, era su hermano, era su, literalmente, su pariente que confió en determinado negocito con él. ¿Y ahora qué crees? Tómala, papá. No es cierto, o sea, con tal de obtener, no le interesa, no es consciente de que puede hacer daño. Le vale gorro y él toma. Oye, pero ¿qué van a decir tus familiares? Me viene valiendo. Pero ya no te van a recibir en casa de la abuela. No me interesa. Pero tu mamá te va literalmente a mentarte las 7 veces. ¿Y qué, cabrón? Yo estoy llenando lo que tanto necesitaba, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo también con afecto, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás hiriendo a la mejor a tu pareja, con tu familia y eres una persona que estás buscando el afecto en otras personas y tienes a la mejor no sé cuántas capillitas, ¿no? Ya seas una dama o un caballero. Yo tengo también damas que me dicen, no sé, pero no puedo dejar de tener experiencias extramatrimoniales, ¿no? O sea, no puedo. Ya es algo que complica mi vida porque cada vez me meto más en problemas, me siento más mentiroso, me siento, o sea, y no puedo. Algo me está pasando que me di cuenta que de verdad la gente dice, ay, no, güey, eres bien calenturiento. No, güey, hay algo dentro de mí que de verdad me hace que yo esté ahí. Y tiene que ver, amigos, precisamente con la deformación del ego. El ego está pidiendo alimento, el sujeto es un soldado más, una presa de sus instintos que está ahí, ¿no es cierto? Es cuando la voz de la conciencia se divide, porque la conciencia debería de ser la única voz que tienes y decirte literalmente, ves por buen camino, acabas de cometer un error, pide disculpas, o sea, la conciencia es la única que debería de estar como voz interna, de hecho es nuestra voz interna, pero cuando se divide, cuando el ego literalmente toma protesta como aquel que ya va a mandar ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces comienza a tomar representación. Ese, cuando te das cuenta, ¿no es cierto? Comienza a tomar representatividad y se vuelve ahora una dualidad. Y esa es la que la gente dice. O sea, la que la gente dice el diablito y el angelito ya es una deformación del ego.
ya quiere decir que el ego tomó tal fuerza que ya te está tratando de mandar, cuando en realidad debería nada más de obedecer. Y ya está mandando, ya está imponiendo, ya te está, cuando te das cuenta, ni siquiera te dice tanto, simplemente hay personas que entran en obsesividad, necesito afecto, afecto, o sea, sí, ya está ahí el pensamiento obsesivo, pero hay personas que nada más de forma inconsciente, a la papaya lo hiciste. ¿Y qué estoy haciendo aquí, güey? ¿Y por qué estoy haciendo esto, no es cierto? Y amigos, eso es sumamente terrible, porque el sujeto comienza a vivir experiencias que ni siquiera él mismo sabría que estaba viviendo. ¿Sí? Y esto es verdad, totalmente cierto. Sí. Entonces, llevarse a tener el control, porque de alguna forma, amigos, la conciencia está distraída. La conciencia, que es de alguna manera el protector, el guardián, el que literalmente, el cadenero, el que deja entrar pensamientos, ideas, todo eso, está distraído, el ego toma la iniciativa de apoderarse del control del vehículo, porque la mente es la que automatiza todo, todo está automatizado desde ahí. Entonces, toman el control y comienza entonces, amigos, lo que es la toma del ego, ¿no? El dominio del ego. El ego hace presencia empezando a alimentar, empezando a darles alimento, donde nace esta famosa deformación del ego que se llama saboteador. Aquí es donde comienza a surgir, amigos. O sea, si nosotros, como ese jovencito que estaba a punto de hacer su examen para titularse y llegó ebrio, llegó borracho, llegó literalmente hasta las manitas. ¿Por qué, amigos? Porque de alguna forma se saboteó. Algo lo llevó a sabotearse. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue. Una conciencia distraída. O sea, para pronto no estamos en el aquí y el ahora. Esa es la conciencia distraída. Quiere decir que el sujeto, quién sabe dónde está su mente. Puede que tu cuerpo esté aquí. Puede que incluso hasta hagas como que estás acá, pero tu mente, quién sabe dónde está. Puede que esté en el pasado, en algún dolor, experiencia, sufrimiento o placer del pasado. Así, ay, qué feliz era, ¿no? O puede que esté en el futuro, pensando que cómo va a ser, lo que voy a tener, cómo voy a tenerlo, lo que voy a emprender. Y ahí está tu mente en el futuro, ¿no? Pero no estás aquí, no eres consciente de lo que está pasando. Entonces el sujeto está en ensoñación, se dice, o sea, ya sea literalmente en el futuro o en el pasado, al estilo Marty McFly. Y tú, amigo, pues como no estás aquí, estás automatizado, pues ¿quién dirige la automatización? ¿Quién la dirige? Pues los instintos, el instinto. ¿Quién es el director del instinto? Pues literalmente el ego. Entonces el ego nos conoce perfectamente y hace una toma mental, amigos, y esto parece hollywoodense, pero como si fuera un equipo SWAT, toma la mente sin que te des cuenta. No te das cuenta, es sigiloso. Cuando te das cuenta, ya estás en un estado meramente de ser un buscador más de placer en esta vida. Y ahora simplemente llenarte. Y cuando te das cuenta, comienzas de manera externa a perder cosas. Por ejemplo, pues a la gente que de alguna manera comienza a darse cuenta que tú ya no piensas en el otro, porque el que es un hedonista no piensa en los demás, solo piensa en llenarse a sí mismo, solo piensa en darse a sí mismo. Y esto es algo que, amigos, va en contra a veces de la propia naturaleza, porque un padre, una madre, conscientemente pasa del yo al nosotros. Cuando yo me vuelvo mamá, yo me doy cuenta que ahora no solo soy yo, sino somos mi hijo y yo. Y entonces mi yo, la instancia psíquica que está protegiéndose y constantemente tratando de estar estable y funcional en nosotros, se divide y pasa al nosotros. Y si nosotros estamos bien, todo está bien. Antes era, si yo estoy bien, todo está bien. Ahora es,
si nosotros estamos bien, todo está bien. Si mi bebé está bien, yo estoy bien. Si mi hijo tiene salud, yo estoy bien. Si mi hijo está seguro, yo estoy bien. Si mi hijo está bien comido, yo estoy bien. Si mi hijo está bien cuidado, yo estoy bien. O sea, entonces empieza la división. Pero incluso una persona que es mamá y que tiene la conciencia distraída, puede ser tomada por un ego deformado y que en su momento deje el nosotros y vuelva al yo egoístamente. Primero yo, por eso vemos y hasta literalmente les terminan por quemar en internet donde dicen, la mamá, miren cómo está, o el papá, miren cómo está haciendo esto de vacaciones y el hijo ahí, no sé qué haciendo, pobrecito, es un inconsciente, no es prefiere salir él o hacer cosas y el hijo lo dejan ahí, ¿no es cierto? O sea, el papá o la mamá comiendo en restaurantes con su nuevo amante y la otra, la mamá o el niño, posiblemente desnutridos porque no le da pensión hace 6 meses, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿qué quiere decir, amigos? Quiere decir que muy posiblemente lo que antes era incluso natural e instintivo, como esto es parte de la misma supercarretera de lo inconsciente, se modifica y cambian mis prioridades. Cuando me doy cuenta, me vuelvo entonces un egoísta. El egoísmo es la primera deformación del ego. Egoísmo. El egoísmo entonces me va a hacer que yo sienta que todo debe de estar para mí y debe de pasar por mí y debe de estar en mí, ¿no es cierto? Entonces, yo de alguna otra manera necesito alimentarme. Entonces la persona se ve desde afuera como de, ese güey no piensa en los demás, esa persona no se ve que sea alguien muy altruista o alguien muy empático, ese güey siempre nada más está buscando su beneficio. O sea, y desde la parte y la nueva filosofía que hablan, por ejemplo, ya muy mal enfocada de los estoicos, porque el estoicismo es una filosofía hermosa, pero actualmente la han desvirtuado a volverte un egoísta que chinguen su madre todos y tú ve por ti, eres el único que vales y los demás que se vayan al carajo, ¿no es cierto? Tú dices, güey, eso no es estoicismo, ¿no es cierto? Eso es valemadrismo, ¿no? Entonces, tú eres un ser social, por naturaleza necesitas aprender a conectar con el otro, por naturaleza necesitas aprender a ponerte en los zapatos del otro, a tener empatía, a tener herramientas que te ayuden a poder convivir, mantener, formar lazos, vínculos efectivos, afectivos, ¿no es cierto? Conscientes. Es lo que nosotros estamos de alguna manera, es la utopía del ser humano, es lo que se está buscando socialmente hablando. Pero el ego nos lleva a que nosotros estemos, amigos, en una zona de decir, los demás no me van a terminar por interesar, lo que yo quiero es llenarme yo. Oye, pero tu primo no me interesa. Oye, pero tu hermano que no, no me interesa. Oye, pero tú no me interesa. Yo primero y primero yo. Yo les voy a decir algo, en psicoterapia muchas veces yo les digo a las personas, tu nueva filosofía es primero yo. Y algunos dirán, ay, ese güey está siendo un egoísta más en el mundo. Y yo les digo, no, porque son personas que necesitan enfocarse en sí mismos porque están totalmente enfocados en nosotros. Y ahora lo que necesitan es compensar un poquito para ellos. Y eso es sano. Pero hay quien ya se pasó, no piensa nada en el otro y está solamente enfocado en sí mismo. Y eso es el primer nivel de deformación del ego. El segundo nivel, amigos, ego centrista. Aquel sujeto que siente que es el centro de todo y de todos, que todo tiene que ver con él y él tiene que ver en todo. Es aquel sujeto que posiblemente se sienta que si no está él o ella, no va a hacerse nada, ¿no? O sea, a pesar de que todo siga y todo funcione, este sujeto siente que él es o ella es indispensable y que literalmente en una familia, en una sociedad, o sea, es su opinión, entonces es poderosa, o sea, el sujeto ya comienza a entrar en una irrealidad.
en donde yo soy el eje, el vórtice y todos giran a mi alrededor. Ya comienza a entrar a un estado un poco psicótico, ¿no? En donde los demás literalmente giran a mi alrededor. Yo soy un centro, ¿no es cierto? Y así se siente, como un oráculo, ¿no es cierto? Como un chamán, quién sabe cómo. Así se siente el sujeto. Bueno, y está el tercer piso de nuestra deformación del ego, amigos, que es el egotista. Entonces, egoísta, egocentrista y egotista. El egotista es aquel sujeto que literalmente siente que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende. Este sujeto es un semidios en la tierra. No lo puedes mirar demasiado porque lo gastas. En verdad es un sujeto que siente, él siente que los demás no le merecen. O sea, siente que los demás, es decir, güey, estar en mi presencia ya es un halago, cabrón. O sea, ya quien esté aquí, nada más el verme, ya con eso basta. O sea, no te vaya a deslumbrar aparte, ¿no? O sea, porque es poderoso y luminoso, ¿no? Este sujeto entra en un estado psicótico ya real, en donde pues obviamente esto le va a traer problemas terribles, frustraciones crónicas, en donde se va a dar cuenta que pues no, o sea, ni todo lo puede, ni todo lo sabe, ni todo lo entiende, ni es tan chingón como lo pensaba, o sea, prácticamente constantemente va a estar topándose con su realidad y eso lo va a frustrar mucho, pero no le va a quitar la idea de que es una fregonería, conste, ¿eh? Oh. Y es aquí donde el saboteador te da una falsa sensación de sobreseguridad. Como este jovencito, vete a tomar una chelita, güey, para que te alivianes, ¿no? Y a lo mejor una chelita en la noche pudiera haberlo alivianado, pero se aventó 2 cartones, ¿no? O sea, ¿cómo fue que su cuate o quien haya estado con él, oye, tómate otra, güey? Y ese güey, pues va, güey, o sea, el mesero, quien haya sido, ¿cómo fue que él, de alguna otra manera, llegó a esa instancia y decir, no, güey, ya me siento medio coquetón, pues ya estuvo, ¿no? O sea, no, ching, no es cierto. Entonces, aquí es donde entra, amigos, esa zona donde la conciencia no alerta, no dice aguas, no lanza una señal de peligro, no, güey, la conciencia dormida, dormida. El ego haciendo de la... Y el saboteador dándote esa seguridad. Tú puedes, chinga. No, mañana vas a hacer 20 exámenes, cabrón. Ese es el saboteador. Es esa instancia que entra y te da una sobreseguridad como para que tú te envalentones en el momento en el que estás por hacer esa decisión torpe. Justo en ese momento es el que te dice, esto es lo mejor, güey. Sí, lo mejor es esto. Lo mejor es literalmente ponerle el cuerno a tu pareja, güey. Pues es lo mejor. Mira, ya tienes la oportunidad. Esta persona ya se está ofreciendo. Tu pareja ni te pela, cabrón. ¿No es cierto? El otro día hasta quisiste acercarte y te terminó rechazando. Venga, su madre, tú aviéntate, literalmente, dale sin miedo al éxito, papá. Ese es el saboteador. Es una instancia que te da la seguridad, que es falsa, obviamente, de que tú estás haciendo lo correcto, caray. Y dentro ocurre una confusión mental y dices, pues sí es lo más lógico, ¿no es cierto? Pues lo más lógico es que le trances a ese güey una lana. Pues mira cómo estuviste, chambea y chambea, te trató como negro, güey. No, no manches, cabrón, ese güey necesita, o sea, literalmente, pues haberte dado, no, ¿sabes qué? Sí, toma esa lana, cabrón, o sea, es esa instancia que está ahí. Y tú no te das cuenta porque te la endulza tan lindo que tú terminas diciendo, sí, güey, es neta. Si no tomo ese dinero, sería un torpe. Si no tomo esta oportunidad con esta persona que me está ofreciendo echarme una canita al aire, sería un tonto. Si no termino por mentirle a
mi familia y hacer determinada acción, ¿no? Entonces sería un tonto, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta, le tomo razón a la sin razón. Es lo que hace el saboteador. Le da razón a lo que no tiene razón, caray. Y eso te la crees, la compras, por ser eres tú. No es un consejo de un amigo, no. Eres tú, güey. El que te estás dando esa palmada diciendo, sí, güey, sí lo vas a hacer, ¿no? Cuando te das cuenta, toma la papá, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué hiciste eso? No estabas, estás viendo y no ves, ¿no? Como hay gente, estás viendo y no ves. El otro día llegó una persona que es un joven, fíjense, el joven pues salía con su noviecita, terminó estando embarazada la jovencita, pues los papás dijeron, los vamos a apoyar, ¿no? Los vamos a apoyar, que las cosas se den y bueno, pues así Dios quiso, ¿no? Pues, tienen 19 y 18 años, creo, pues, no están tan jóvenes, está bien, ¿eh? Hay parejas que tienen esa oportunidad, que Dios los bendiga, dicen los papás. Entonces estaban juntando una lanita que para pues ya saben, o sea, los gastos que vienen, pues que el hospital, que la tía no sé qué también les aportó para tal cosa, y todo el mundo ahí poniendo de su parte. Y ahora en el Buen Fin, porque hubo Buen Fin, ¿no? Ahora en el Buen Fin, ¿qué creen que hizo nuestro buen amigo? ¿No? ¿Qué imaginan que hizo nuestro buen amigo? ¿Es cierto? Se compró una motocicleta en el Buen Fin, ¿no? Con el dinero para pues todo lo que están ahorrando para lo que venga, incluso pues la clínica y todo, el parto. El güey anda en moto nueva, ¿no es cierto? Venga su madre, yo voy a recibir a mi bebé en mi moto nueva, ¿no es cierto? Caballeando, ¿no? Entonces, amigos, sí me explico cómo está. O sea, él pensó que era una buena idea. Él imaginó que era una buena idea. ¿No? El tomar ese dinero, ¿no? A lo mejor era un anhelo de él, un instinto de tener, de poseer una motocicleta que su ego deformado, eh, ahora que tuvo el dinero en sus manos, le hizo creer que era una buena idea ocuparlo para cumplir esa expectativa, ¿no? Y todavía le dice, pues así vas a poder andar trayendo y pues claro, güey, o sea, es lo mejor, güey, o sea, ¿sí me explico? O sea, le da todavía esa certeza. Ese es el saboteador. Ese es, amigo. Se los presento, ese merengues, ¿no? Entonces, es este cuate que fíjense, ustedes se han dado cuenta y a mí me da entre a veces tristeza y a veces un poquito de melancolía el darme cuenta cómo hay atletas mexicanos que suelen ser victoriosos de una forma impresionante y cómo algunos otros que son buenísimos y podrían tener literalmente una colección de medallas y demás, termina por ganarle su ego y más que nada su saboteador. O sea, fíjense lo que aquí les comparto. Así es como incluso al maratonista experto, el maratonista experto, pues obviamente ya es una persona que se ha entrenado, es un atleta de alto rendimiento, ¿no? Corren 42 kilómetros y muy posiblemente, pues es una de las hazañas más grandes que hay, ¿no? Bueno, obviamente los ultramaratonistas que ya corren 70, no sé cuánto. No, es una locura, pero esto, el solo hecho de correr 10 kilómetros, mis respetos. Ya corres más, ya es un lujo, cabrón, ¿no? O sea, pero te avientas 42 kilómetros, neta, mis respetos, no cualquier persona lo hace, de verdad, una maratón real, ¿no? Entonces, el maratonista experto va corriendo y hay algo que le llaman la pared. La pared es la sensación del cuerpo a determinada cantidad de kilómetros que les hace sentir, válgame la redundancia, que ya no pueden más. Y ellos a nivel mental lo que hacen es, con fuerza de voluntad, continuar aunque su cuerpo ya no pueda. Eso lo experimenta la mayoría de los maratonistas, porque de verdad el cuerpo ya no da más y terminan literal por voluntad y por fuerza mental. Muchos de ellos así lo aseguran, la gran mayoría. Por eso muchos llegan y se desvanecen,
porque llegaron con voluntad, más no con energía. Su cuerpo ya se movía por una energía psíquica, ya no tenía energía vital física, ya llegan, literalmente se desmayan o se quedan ahí y no pueden hacer otra cosa, ya los levantan, les dan agua, un poco de cítricos y les comienzan a mover las piernas porque ya llegan súper acalambrados. Bueno, les digo porque mi madre, mi mamá, fue maratonista durante, incluso lo sigue siendo a sus 67 años, es algo maravilloso, yo la verdad que es sorprendente. Bueno, entonces, eh, llega el kilómetro 32, la pared famosa, 34, ¿no? Y el cuerpo ya está así de, oh, ¿no es cierto? Ya está así, y de repente la mente dice, te debiste haber entrenado mejor, cabrón. Esas veces que decidiste quedarte a dormir, esas veces que decidiste no hacer esto, esas veces que no te levantaste porque hacía frío, chinga, esas personas que te van ganando allá adelante, esos güeyes sí lo hicieron, y tú no. Por eso, toma la papa, y en ese momento, vemos, y el competidor mexicano acaba de abandonar la competencia, ¿no es cierto? Sí, y si se dan cuenta, amigos, hay muchas de estas experiencias en competencias internacionales donde el mexicano, ¿por qué se salió, güey? ¿Qué le pasó? No sé, güey, ya no llegó. Ahí se quedó en el camino y ahí lo ves cojeando en una cámara que de repente pasan ahí. Y ahí lo ves y dices, güey, ahí se quedó. O sea, ya no continuó. Su saboteador le ganó. Su saboteador le ganó, porque con lógica le ganó, lo atacó con lógica, no entrenaste bien, güey. No hiciste lo que debiste haber hecho fuerza en el gimnasio, acuérdate que tu entrenador te decía, y tú decías, no, güey, porque luego me siento muy pesado, y lo debiste haber, o sea, agarra cualquier cosa y te lo hace racional y lógico, y güey, y ahí sí ya no hay que pueda ir en contra de esto. Cuando te das cuenta, ya estás ahí, te quedas ahí. Amigo, aquí les pongo fotitos, eso dice, se ve ruso, que hay una persona como afroamericana, que hay, o sea, de todos, todos, y lloran de impotencia, ¿no es cierto? Dicen, güey, me entrené por meses, cabrón, para esta competencia. ¿Qué pasó? Como este jovencito, me entrené, hice mi tesis, o sea, fue a su todo, hizo todo. ¿Qué pasó, caray? Y esto es lo que pasa. Estas son las frases que destruyen, amigos, lo que es precisamente la seguridad del sujeto en el momento. Por eso yo se las pongo para que ustedes las detecten. Son las principales frases que ocupa el saboteador para que yo pueda someter mi conciencia y le dé paso libre a que haga lo que quiera. La primera frase, te van a agarrar de torpe, ¿no? Qué estúpido eres. Esa es la primera, ¿no? O sea, el saboteador va a entrar desde la zona que sabe que a ti te pega. Si a ti no te gusta quedar como tonto, te va a decir, vas a quedar como tonto, güey. ¿Sí me explico? No manches, o sea, él sabe, o sea, no es que sea él, sino la deformación, el ego, son los instintos y te conocen mejor que nadie, mejor que tú. O sea, saben tus necesidades más puras. Por eso, si a ti te molesta el quedar como torpe, la regaste, güey, quedaste mal, vas a quedar mal. ¿No? ¿A poco prefieres quedar mal? O sea, lo que tu mente te va a decir y tú, no, güey, ni madre, no va a quedar mal, chingue su madre. O sea, ahí adentro es esto, ¿sí me explico? Lo que está haciendo que tú tomes la decisión de hacer, no hacer, o sea, y por eso este sujeto, este jovencito, bien pudo su mente decirle, literalmente, exacta, dice Alma cuando le llamaban gallina a Marty McFly, Alma, tú eres maravillosa, justamente así, le decían gallina McFly, ¿no? Y el cuate se encendía, ¿se acuerdan? Por eso había arruinado parte de su vida, ¿no? Decían, o sea, había incluso competido en un alto, chocó el alto, perdió dinero, se lastimó la mano. Todo lo que había pasado trágicamente era porque literalmente no podía haberse contenido. Entonces, ¿qué le dice su mente? Va a quedar ese güey más chingón, o sea, vas a permitir que ese güey literalmente sea mejor que tú, ¿no?
Entonces, ahí es donde entra. Ahora, también te ataca con culpa. No debiste haber dicho, hecho. No debiste haber hecho esto. Eres un mal padre, una mala madre, un mal hijo, ching, o sea, una mala pareja. No debiste. Y ahí comienza también a tomar el poder dentro, ¿no? Debería darte vergüenza. O sea, yo mismo a mí, ¿no? Debería darte vergüenza. Lo que hiciste fue vergonzoso, ¿no? No te aparezcas más, ¿no? En lugar de decir, güey, o sea, cometí un error, llego, pido una disculpa, no, ya no te aparezcas. Y a lo mejor después de eso dices, oye, pues ya como ya no dijiste nada, pues ya no te tomamos en cuenta. ¿Qué? No manches, o sea, sí, güey, pero es que yo pues, ya no regresé porque me dio pena y después iba a volver. No, pues ya, güey, o sea, ahí es donde literalmente, amigos, a todos nos pasa que tomamos esa decisión que nos va a hacer que no cumplamos nuestro deseo, objetivo, sueño, meta, ¿no es cierto? Eres malo, eres muy malo, ¿no? Eres malo para esto, incluso puede que por una consecuencia que hayas tenido o bien simplemente antes de hacerlo, ¿no? Eres muy malo para esto, porque estás aquí. Yo tengo una jovencita que está en la escuela de medicina y ella, su sueño más grande es estudiar medicina, pero su padre, que es una persona que precisamente eh, no tuvo la oportunidad de estudiar medicina, fue dentista, pero él quería, su sueño era ese, ¿no? Entonces, él le dijo a ella, mira, hija, el estudiar medicina es algo muy difícil, no cualquier persona lo va a poder hacer, así que debes de enfocarte. Bueno, hasta ahí puede que de alguna forma intentaba motivarle. Pero posteriormente, cuando ella le empezó a decir, "Ay, fíjate que tal materia y tal cosa y tengo que aprender", le dijo su papá, te dije que era muy difícil. Si quieres, ahora estás a buen tiempo de claudicar, ¿no? O sea, prácticamente ya, ¿no? O sea, no eres buena en eso, no eres buena en eso, cabrón, tú eres buena en otras cosas, cabrón. Entonces, o sea, y ahí es donde viene esa dualidad interna, ¿qué hago, no? Mi confianza, mi seguridad, ahora se ponen en duda y comienzo a tomar decisiones que no van acorde a lo que yo deseaba realizar. ¿Sí me explico? Entonces, amigos, aquí son estas frases. Yo te quiero preguntar, ¿cuál de estas frases tú has identificado como aquella que constantemente o que de forma recurrente suelo yo decir? Si ya me di cuenta que en algún momento dije algo que no debía haber dicho, bueno, me recriminé, pero no es algo que constantemente yo me esté diciendo, no debes de haber dicho eso, no debes, o sea, ni a lo mejor en algún momento me sentí mal por una acción que hice y yo mismo me recriminé. Está bien, es mi conciencia tratando de solucionar las cosas, pero no es algo que constantemente yo me esté diciendo cada que empiezo un proyecto, cada que salgo, cada que hago, o sea, eso entonces ya es el sabotaje. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, en algún momento yo mismo diré, la regaste, pide disculpas y dale para adelante. Pero si constantemente me lo estoy diciendo y constantemente me cacho que estoy de alguna forma sometiéndome al no debiste, eres malo, deberías de ser castigado, entonces quiere decir que el saboteador, la instancia interna, ya está tratando de poner su control ahí, ya está intentando manejar a través de todas estas zonas lo que pueda llegar a ser tus decisiones y el alimento al final del instinto, porque por eso al final termino por satisfacer mi instinto. ¿Qué pasaría si este joven sale de ahí decepcionado, lloró ese día con lágrimas en los ojos, sale porque no presentó su examen y de repente le dice a su cuate, vámonos a beber por la decepción? ¿Sí me explico? Su decisión no le permitió hacerse consciente. Entonces ahora sigue obteniendo placer simplemente. Y por eso las personas no aprendemos ni de los errores. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, amigos, yo les dejo esto de reflexión. El saboteador es algo creado por nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros podemos también deconstruirlo. Así como lo construimos, podemos deconstruirlo. ¿Cómo? Pensarán, dirán y preguntarán.
Muy sencillo, tomando conciencia de mis acciones, haciéndome consciente de este momento, de mis palabras que voy a decir, de la forma en la que voy a decidir, no hacerlo a lo güey, no decidir a lo menso. Si voy a tomar una decisión, me detengo. A ver, esto que voy a decidir es lo prudente, me conviene, me lleva a cumplir mi objetivo, me hace que me sienta mejor conmigo, me siento, o sea, analizo. Creo que sí, entonces vamos para allá. O simplemente es la forma en la que estoy alimentando mis necesidades y voy a herir a alguien más, voy a hacer esto, ¿vale la pena? Ahí ya entonces, amigos, podemos combatir un poquito esta zona de sabotaje. Obviamente, la psicoterapia nos puede ayudar muchísimo a que nosotros podamos tener herramientas de autocontrol y herramientas ego reductivas. Los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Comelones Anónimos y todos estos diferentes grupos que ocupan el programa de los 12 pasos son grupos que ayudan a un proceso ego-reductivo, porque el programa de los 12 pasos es un programa ego-reductivo. Entonces, puede que eso también me lleve a servir en algún momento si es que yo detecto que en su momento tengo esta zona ya descoyuntada, ya el ego tomó protesta, ya estoy saboteándome. Entonces, de alguna otra manera, estos grupos, escuchando, haciendo catarsis, tratando de liberar un poquito, me pueden ayudar. ¿Quieres que esto concluya? ¿Quieres de verdad que esto termine este sabotaje? Pide entonces asesoría con una persona profesional y vas a ver cómo pronto las cosas van a empezar a mejorar. Pero para pronto y para rápido y como una medida de contención, lo mejor que podemos hacer, hacernos conscientes de aquello que estamos por elegir, por decir, por accionar, por vivir. En ese momento, amigos, le resto oportunidad a la automatización del inconsciente que me lleva a que literalmente me vaya al desfiladero. Si soy inteligente, lo primero que voy a hacer es poner pausa antes de hacer una acción. Poner pausa, mirar, a ver, esto me beneficia, esto me causa oportunidades, esto me da ventajas, esto sí, esto no afecta a los demás, esto hace que las personas puedan, sí, ok, vamos a intentarlo. Esto es algo que yo debo de calificar. Y si no quiero hacer tanto examen personal, lo mejor que puedo hacer es, esto me lleva a mi objetivo que tengo personalmente hablando, lo recrea, lo me acerca a él. No, pues sí, mi objetivo a lo mejor es, no sé, que mi hijo pueda tener esta oportunidad o que mi pareja y yo podamos realizar ese viaje o que... Ese es mi objetivo. Estoy ahorrando un dinerito, pero de alguna forma mi mente como este joven, ¿no? Será prudente comprarme una motocicleta. O sea, ahí es donde, amigos, debe de entrar la zona consciente. Yo les invito a que ustedes tomen estas pequeñas frases, las identifiquen en ustedes y si ven que es algo frecuente, pidan ayuda, asesoría o bien acérquense con mucho gusto. Yo estoy para servirles también en algún momento para que podamos tener esa oportunidad. Les agradezco de todo corazón, amigos, este espacio que ustedes me brindan, esta oportunidad. El día de hoy hemos analizado un tema profundo. Por eso les digo, esto muchas veces no tiene que ver con otros más que conmigo, porque soy yo el que me pongo el pie, porque soy yo el que me llevo a un momento en el que me siento fracasado, pero no porque lo sea, sino porque estaba distraído. Por eso toma conciencia, hazte cargo de las decisiones que vas a tomar y en ese momento el saboteador perderá fuerza. Amigos, pasen todos una maravillosa y fantástica tarde de viernes. Dios me los bendice. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. ¿Ah? En una siguiente experiencia ya verán lo que les tengo por ahí preparado. Muchísimas gracias a todos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos entonces con mucho gusto listos para nuestra siguiente experiencia. Chao. Gracias. Gracias a usted, hasta luego.
A ver, aquí tenemos una manita levantada, amigos. Por favor, compártenos, mi buen amigo José Luis. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Hola, hola. Platícanos, mi buen amigo, si te escuchamos. No me funciona el micro, dice. Ah, bueno, ok. Si quieres por el chat, podemos realizar alguna pregunta o, bueno, gracias, dice Alejandra. Gracias a ti, Alejandra. Dice Yasmín, excelente tema. Gracias, Yasmín. Un abrazo fuerte. Alma, bueno, decía como Marty cuando le dicen gallina. Bueno, amigos, ya saben que si gracias por el tema, excelente. Muchas gracias, mi estimado amigo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto y como ya saben, amigos, estoy para servirles. Pronto tenemos la oportunidad de continuar con nuestra ruta terapéutica. Sé que vamos a ir abordando temas que van a ser también de su gusto y algunos como este, pues pueden ser de gran ayuda, ¿no? Una pregunta breve. Claro que sí, Alma, para eso estamos, con mucho gusto. Ok, Adelante, te escucho. este, ¿cómo la cultura alimenta el Sí. ego? ¿Cómo ¿Cómo la la cultura? influencia cultural alimenta el ego y nos lleva a un autosabotaje? Pues muy sencillo. La cultura alimenta el ego desde la forma en la que la cultura influye directamente al sujeto. La cultura forma al sujeto y todas aquellas impostes culturales, por ejemplo, ritos, formas, maneras, necesidades sociales, las injerta en el sujeto. Entonces, la necesidad de una sociedad, de una cultura, puede volverse la necesidad individual de una persona y de alguna forma influye porque ahora yo necesito lo que necesitan los demás, ¿no? Eso se ve muy claro cuando de repente ahora, pues todo lo que es, por ejemplo, la tecnología, eh, dispositivos y demás, ¿no? Nos lleva a que nosotros creamos que necesitamos el dispositivo más actualizado, el más adelantado o el que más nos va a hacer funcional en esta nueva carrera tecnológica. Entonces, yo siento que lo necesito, ¿no? Entonces ahí está la persona, literalmente llevándose a hacer lo posible para que pueda obtener el nuevo dispositivo, ya sea computadora o un teléfono o cualquier tipo de dispositivo, y nace la preocupación de la persona si no lo tiene, ¿no? Nace la sensación de compararse con el otro y decir, el otro ya lo tiene, mejor él que yo, mejor ella que yo, ¿no? Lo tiene. El otro día escuchaba precisamente a una persona que estábamos platicando, pues, temas banales como tal, ¿no es cierto? Y me decía, él es un pediatra, él es un pediatra, y estábamos platicando porque me manda de repente por ahí a algún preadolescente y bueno, a consulta y demás, estábamos platicando. Y dentro de todo, fíjense cómo la cultura influye. Dice, le digo, el otro día te llamé hermano y ya no me contestabas. Me dice, sí, mi teléfono anda fallando. Ya me voy a comprar un nuevo teléfono, me dice. Dice, voy a comprar un iPhone, dice, me dice mi buen amigo. Dice, ¿tú crees que mi secretaria tiene iPhone y yo no tengo? Dice, no manches, cabrón, así me dijo él. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo culturalmente nace la necesidad. O sea, es una cultura que nos invita por un momento, pero después nos obliga a que nosotros tengamos la necesidad de, ¿no es cierto? Entonces, ya va implícito, ¿no? Ya va implícito el que yo desee ahora eso. Ya vi que el otro lo tiene, ya vi que incluso el otro lo disfruta, yo lo deseo. Entonces, ¿cómo influye la cultura al desarrollo y la deformación del ego? Va a influir impostando necesidades falsas para el sujeto, necesidades que conscientemente, si se pusiera a reflexionar, no las necesita. O sea,
Sí, a lo mejor necesito un dispositivo, a lo mejor determinadas características porque hago videoconferencias o algo, pero esa marca o ese estilo o ese modelo o esa tecnología, tal vez simplemente es la propia comunidad la que lo está requiriendo y yo entro en el medio de toda esa influencia social que el doctor Carl Jung le llama el inconsciente colectivo, ¿no? Que es pues toda esa tendencia, esa carga psicoemocional que literalmente nos hace que nos conectemos todos y nosotros influyamos al otro y el otro nos influye a nosotros. Entonces es muy interesante, Alma, la pregunta que me dices, porque si tiene una consecuencia, tanto el colectivo influye al individuo como el individuo aporta al colectivo. Yo al tener mi iPhone aporto a la cultura de tener ese teléfono, ¿sí me explico? O sea, y al mismo tiempo la cultura desemboca en alguien más, como mi buen amigo, o sea, yo aporto y la cultura desemboca, ¿no es cierto? Es algo interesantísimo esto. Pero bueno, Alma, espero que haya contestado tu duda. Espero que así sea. Sí, muchas Ah, gracias. muchísimas gracias a ti. Dice, gracias, muy agradecida, dice Avi, con este tema, ya que el ego positivo nos ayuda a mantener bien nuestra autoestima. Claro, el ego, cuando nosotros hacemos algo, pedimos trabajo, de repente imagínense, yo llego a, Bueno, no sé, a determinado lugar y me dicen, oye, ¿y tú tienes tal habilidad, tal capacidad? No, pues yo, la verdad es que yo soy bueno para la tecnología, tal vez no la conozco muy bien, pero agarrándole la onda, inmediatamente lo hago. Es una persona, tiene usted el trabajo. En ese momento, el tener esa sensación, esa certeza, alguien dirá, oye, güey, pues ahora cómo le vas a hacer. No, pues la verdad es que yo confío en mí, confío en mis habilidades y sé que si me lo enseñan, lo puedo aprender. Eso, amigos, nos deja la oportunidad de tener una autoestima más alta, como dice nuestra amiga. El que yo me sienta mejor conmigo es verdad, sí es cierto. El ego nos ayuda a que nosotros, si tenemos oportunidad de conseguir, por eso les digo, esa persona que se acerca y le pide valentonescamente, ¿no? Que sea su pareja, ¿no? Entonces, otra persona. Por eso, el ego al final es una herramienta, nos ayuda, pero cuando se le alimenta de más o se le reprime de más, o sea, no se le da el suficiente alimento, se vuelve, se torna en contra. Y es cuando, en lugar de que su programación sea de ayuda, ahora es de sabotaje, ¿sale? Es un dispositivo sumamente interesante, amigos, este llamado sabotaje, ¿no? Mi estimada Abby, muchas gracias a ti. ¿Habrá alguien más que nos quiera compartir algo, amigos? ¿Qué me dicen? Adelante, mi buen amigo. Te escuchamos ahora sí, parece que buenos ya te días, escuchamos perfectamente bien, amigo. buenos días a todos. Pues gracias por el tema. Yo quería decírtelo personalmente ahorita aquí por la videoconferencia. Gracias a los directores, por ahí que vi 2 o 3 directores que se conectaron. Gracias por estar aquí viendo este tema. Y bueno, pues nos conectamos a las 12, los gerentes para ver los números, ¿sales? Tomamos un pequeño receso. Gracias a todos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Te envío un fuerte abrazo. Amigos, les envío un abrazo fuerte a todos. Dios me los bendice. Y ahora sí, estamos viéndonos pronto. Que tengan una fantástica tarde, ¿ah? Una bendecida tarde. Nos vemos pronto, amigos. Muchísimas gracias. Y ya saben que cualquier duda, bueno, pues estoy para servirles. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias.